Para hablar del arte en México, forzosamente tenemos que remitirnos a la época prehispánica, la cual fue un periodo donde florecieron grandes civilizaciones que hoy son mundialmente conocidas. Todas y cada una de ellas surgieron en el área que hoy identificamos como Mesoamérica. La primera de estas civilizaciones fue la Olmeca, que apareció en el actual estado de Tabasco y en el sur de Veracruz, en México. Tradicionalmente es aceptada como la creadora de la civilización mesoamericana, debido a que es la más antigua, por lo cual también se le conoce como la cultura madre. Los Olmecas recibieron su nombre debido a la región donde habitaban, llamada Olmán, o sea, tierra de Lule en español, y alcanzó su apogeo entre los siglos VI y V a.C. Fue la primera en desarrollar la escritura jeroglífica, emplear calendarios para los rituales, en realizar sacrificios humanos, así como en edificar plataformas piramidales. Poco nos ha quedado a este pueblo realmente. Sin embargo, se pueden reconocer algunas características típicas del arte olmeca, como las cabezas monolíticas colosales, las cuales representaban a jefes militares o bien a jefes religiosos. En la arquitectura sobresale el centro ceremonial de la Venta, en el actual estado de Tabasco, donde aparece una de las primeras canchas del juego de pelota, con una planta en forma de I, así como una plataforma piramidal junto con un montículo de tierra, integrados entre sí por un conjunto de patios. Posterior a los olmecas aparecieron los teotihuacanos, durante el periodo clásico del México prehispánico. Ahí surgieron grandes ciudades-estado, importantes centros administrativos y al mismo tiempo sedes oficiales del culto religioso de las grandes civilizaciones teocráticas. En el área del altiplano central, al norte de la actual Ciudad de México, florecieron los teotihuacanos, cuyo mayor desarrollo ocurrió entre los años 250 y 650 después de Cristo. Teotihuacán se extendía sobre una superficie de 22 kilómetros y estaba orientada a los 4 puntos cardinales. El eje principal lo constituía la llamada Calzada de los Muertos, con una extensión de 3.5 kilómetros de largo y un ancho de 40 metros. Al extremo norte de esta calzada se localizaba la Pirámide de la Luna, y más hacia el sur estaba la Pirámide del Sol, compuesta por 5 plataformas escalonadas, sobrepuestas con una altura total de 63 metros, y con escalinatas pronunciadamente inclinadas. En el centro del conjunto arquitectónico de Teotihuacán se encuentra la ciudadela, formada por una secuencia de terrazas sobre las cuales se levantan 15 pirámides pequeñas. El conjunto alberga además el templo de Quetzalcóatl, decorado con figuras escultóricas que representan precisamente al dios Quetzalcóatl. En forma paralela al arte arquitectónico, el arte escultórico en piedra se desarrolla mucho en Teotihuacán. Y para muestra tenemos por ejemplo a Tlaloc, el monumental Tlaloc que encontramos en la entrada del Museo de Antropología de la Ciudad de México, o bien la escultura de la diosa Coyolxauhqui, situada en el mismo museo. Igual junto a esta escultura, también existen importantes muestras de la pintura mural, como las localizadas en el Palacio del Pájaro Mariposa o el Paraíso de Tlaloc, que es uno de los pasajes míticos más importantes de la región de Teotihuacán. Más hacia el sur tenemos a los mayas, que igual se desarrollaron durante el periodo clásico, en el territorio comprendido entre la península de Yucatán y Honduras. Este pueblo representa la cultura más completa de todas las que vivieron en el México antiguo, y estaban organizadas en una serie de ciudades-estado, que tenían como principales centros a Palenque y Bonampak en Chiapas, Uxmal y Cabac en la península de Yucatán, así como Ticay, Copán y Quirigua en la región de Centroamérica. El conjunto arquitectónico de estos centros estaba profundamente influido por la cultura olmeca y por la teotihuacana, con edificios y espacios caracterizados por la misma función básica ceremonial, con templos levantados sobre plataformas piramidales, recintos para el juego de pelota, patios y edificios para sacerdotes y amplias explanadas donde se celebraban ceremonias de tipo ritual y de carácter colectivo. La arquitectura maya se desarrolló en dos estructuras fundamentales. La primera, sobre una base rectangular, construida sobre una base escalonada, destinada a la residencia de la clase gobernante, y la otra de cuerpo cúbico, levantada sobre plataformas piramidales, provista de escalinatas pronunciadas y pendientes, dedicada al culto de los principales dioses. Mientras que el Templo del Sol de Palenque, con espacios cubiertos de falsas bóvedas, es la pirámide mejor conservada de todo el periodo clásico, el Templo de las Inscripciones es de los pocos ejemplos de pirámide funeraria de toda Mesoamérica, construida exclusivamente como recinto funerario del rey Pacal, contenía además suntuosas ofrendas y un rico ajuar de objetos de jade, así como esculturas de estuco
conocidas hoy en día como las cabezas de Palenque. En Palenque se desarrolló también el arte de modelar el estuco, preferentemente pintado de rojo o de azul. Como ornamento de la arquitectura se tallaban además relieves escultóricos, en los cuales se repetía la figura humana de una manera naturalista, junto con la representación en relieve de jeroglíficos y fechas calendáricas. En la ciudad de Bonampak se han hallado frescos policromos que describen danzas, sacrificios y aspectos de la vida cortesana, contrastes tan espontáneos y de una riqueza tal en detalles que hacen estas pinturas una obra excepcional en toda Mesoamérica. Además de su valor artístico, los murales de Bonampak también contienen un gran valor histórico, pues demostraron a los estudiosos de la cultura maya que el carácter guerrero de este grupo pues estaba presente, porque anteriormente lo consideraban como místico y pacífico, nada guerrero. Y hablando de guerreros, pasemos con la última de las civilizaciones prehispánicas de México, los aztecas, quienes llegaron al lago de Texcoco durante el siglo XII, provenientes del norte de Mesoamérica. Fueron un pueblo de rígida organización militar, misma que les permitió fundar en 1325 la ciudad de Tenochtitlan. Herederos de la cultura artística tolteca, los aztecas absorbieron algunas tradiciones y creencias religiosas de los pueblos subyugados por ellos. Así, gracias a su poderío militar, conquistaron un vasto territorio en Mesoamérica, dominando a la mayoría de sus pueblos durante 200 años, mismos pueblos que más tarde se juntarían con los españoles para sacarse de encima a los aztecas. Pero bueno, regresando al tema del video, gracias a estas asimilaciones, la cultura azteca evolucionó durante toda su existencia imperial, hasta el año de 1521, cuando fue derrotada por los españoles. Si bien muchos templos fueron destruidos durante y después de la conquista, la arqueología ha rescatado buena parte de sus plataformas piramidales. Aún así, aún se pueden observar vestigios del Templo Mayor, en la actual Ciudad de México. La vida de los aztecas estaba determinada en gran parte por el culto a los dioses, y por lo tanto, las manifestaciones artísticas también se hallaban consagradas a su glorificación. De igual manera, eran un pueblo guerrero, rígido y austero, e igual era su escultura, la cual era sobria y vigorosa, evidente en las figuras de guerreros, pero también en las urnas de basalto, y los recipientes tallados en roca volcánica, para contener los corazones de las víctimas sacrificadas. A estos recipientes se les conocía como cuauhxcali. Sus decoraciones en relieve poseen la peculiaridad formal de tener a la representación simultánea de todos los planos de la composición, contemplando la escena desde varios puntos de vista al mismo tiempo. Ahora, pasando a otra cosa, en 1492 Cristóbal Colón, patrocinado por los Reyes Católicos, descubrió el continente americano, arribando a las Bahamas. De ahí los europeos se pasarían a Cuba, y finalmente tocarían el continente a inicios del siglo XVI, iniciándose con ello la conquista de México y de todo el continente americano. Aunque no sean algunas dificultades como las que se produjeron en la Noche Triste y posteriormente en la Guerra del Mixtón. Sí, la resistencia indígena puso en jaque a los españoles más de una vez, y para lidiar con ello se levantaron en sitios estratégicos construcciones de tipo defensivo, destinadas a proteger a las tropas de los constantes ataques. Sin embargo, no solamente se dedicaron a construir fortalezas, también hicieron pequeñas iglesias provisionales para celebrar los oficios religiosos. Después de la caída de Tenochtitlan, comenzó la actividad constructiva de los españoles, levantando casas, edificios de gobierno, hospitales, escuelas, iglesias y monasterios con estilos importados de España, ya fuera de estilo plateresco, herreriano, mudéjar o gótico. Además de las tropas españolas llegaron a la Nueva España órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y agustinos, cuya misión primordial era evangelizar a los pueblos conquistados. Cada una de las órdenes religiosas construyó en la Nueva España un considerable número de conventos, con características propias acordes a cada norma de las órdenes religiosas. Los primeros conventos funcionaban también como fortalezas, debido a la inconformidad que existía entre el pueblo recientemente conquistado. Los primeros conventos de las órdenes monásticas durante el siglo XVI fueron de estilo plateresco, mudéjar o gótico, y la disposición de sus distintos espacios estuvo definida por una traza moderada establecida por el virrey Antonio de Mendoza, con el propósito de señalar las características que debían tener todos los conventos de la Nueva España. Los conventos tenían tres espacios principales: el atrio, la iglesia y el convento propiamente dicho. El primero consistía en un patio rectangular limitado por muros altos con almenas y con tres puertas en sus ejes principales. En cada una de las cuatro esquinas se construyeron capillas posas,
y en el centro de este patio se localizaba una cruz, llamada atrial, labrada en piedra con relieves escultóricos. Al fondo del atrio se ubicaba la iglesia, por lo general de una sola nave, y cubierta por una bóveda de estilo gótico. Las fachadas se decoraron con elementos platerescos y herrerianos, y en el interior, el altar de la iglesia estaba enmarcado por un retablo de madera tallada y recubierta con una hoja de oro, adornado además con esculturas estofadas y pues una pintura al óleo de temática religiosa. A un costado de la iglesia se encontraba por lo general una capilla abierta, destinada a albergar a multitudes que llegaban para presenciar los eventos religiosos, y en el extremo opuesto estaba el convento, donde habitaban los monjes, con claustros en el centro y distintas dependencias alrededor del mismo. Y hablando del estilo plateresco y herreriano, en el primero los rasgos más distintivos se encuentran en los relieves escultóricos de las fachadas de las iglesias y conventos, y en los detalles decorativos de las capillas posas y las cruces atriales. Consisten en formas ornamentales diversas, como guirnaldas, conchas, carteles y escudos, mezclados con figuras religiosas propias del repertorio iconográfico de cada orden religiosa. El estilo herreriano, por otro lado, surgió en la segunda mitad del siglo XVI, en los detalles arquitectónicos de algunas iglesias y conventos. Este estilo se caracteriza por la austeridad y la monotonía formal, así como por el gusto por la monumentalidad. Evidencias de esto están en la fachada norte de la Catedral de la Ciudad de México, en las torres y pináculos de la Catedral de Puebla y en la fachada principal de la iglesia de Santa Clara, en la Ciudad de México. Oye, ¿y el barroco? A eso voy. El estilo barroco llega al Nuevo Mundo durante las primeras décadas del siglo XVII, después de un largo periodo de conquista y colonización. Al principio imitó modelos peninsulares, pero con el paso del tiempo fue desarrollando formas más acordes al gusto y la expresión de los mexicanos. La complicación, la exuberancia y la riqueza del barroco fueron en México la expresión de una clase que había conseguido el ascenso económico y social, y cuyo éxito se manifestaba en el lujo y la decoración exuberante. El barroco en México representaba un anhelo libertario y un deseo de expresar una nueva vitalidad artística. En ese sentido rompió los cánones clásicos de la composición y desarrolló creaciones en las que destacan de manera primordial la luz, el color, así como la combinación de la escultura, la pintura y la arquitectura. Desde el punto de vista estructural, la arquitectura barroca se apoyó en las columnas clásicas, aunque alterando las proporciones de estas y cubriéndolas con profusas decoraciones. Se fragmentó el plano de las fachadas, provocando salientes y entrantes a base de nichos, cornisas y pilastras adosadas, y a menudo los frontones fueron convertidos en tímpanos. De acuerdo con el historiador Manuel Tolsain, el barroco mexicano tuvo tres etapas fundamentales. La primera, de carácter sobrio, donde se conservan las órdenes arquitectónicas, con alteración de proporciones. La segunda, etapa rica, caprichosa y fantástica, donde se buscó el lujo refinado, acentuando la decoración. Y la tercera, exuberante, cubre todo el espacio con relieves de argamasa o yeso, pintados de blanco o crema, con líneas doradas y frecuentemente policromadas. Sin embargo, de acuerdo con otros autores, no fueron tres, sino cuatro fases por las que atravesó el barroco mexicano. La primera, barroco sobrio, o de estructuras clasistas, con decoración superficial. La segunda, barroco salomónico, en el que predomina el empleo de la columna de fuste helicoidal. La tercera, barroco estipite, en el que se utiliza la columna de forma estipite. Y cuarto, ultrabarroco, dentro del cual se encuentra el estilo churrigueresco, del cual ya hablamos por ahí en otro video, y que añade al elemento anterior las pilastras nichos y los cortinajes, e interrumpe la columna con figuras antropomorfas, como en los retablos de Yuanhuatlán y Acatzingo. Posteriormente, hacia finales del periodo colonial, entra el estilo neoclásico. En 1781, por orden del rey Carlos III de España, se fundó la Real Academia de Bellas Artes de la Nueva España, con el propósito de fomentar el estudio de la pintura, la arquitectura y la escultura. Esta institución estuvo integrada en un principio por maestros europeos, sobre todo españoles, quienes impartieron clases de arte con una orientación que pretendía retomar las formas antiguas del arte grecorromano, integradas por el neoclásico, estilo que dominó todas las esferas del arte mexicano hasta antes de la consumación de la independencia en 1821.
El neoclásico representó una reacción contra el ultrabarroco de finales del siglo XVIII, frente a la complicación y recargamiento de las líneas curvas, la fantasía y el movimiento del barroco. El estilo neoclásico mostró la calma, el equilibrio y la sencillez de la línea recta. Este estilo fue en México la expresión de las clases altas y cultas, la afirmación última de los grupos dominantes y del fin del periodo colonial. El neoclásico fue introducido en México por un grupo de maestros que, atraídos por la Real Academia, o bien enviados especialmente para trabajar en ella, formaron a las nuevas generaciones de artistas. Estos maestros fueron el escultor y arquitecto Manuel Tolsá, el arquitecto Antonio González Velázquez y el pintor Rafael Gimeno y Plans. La arquitectura neoclásica en México muestra una marcada influencia del neoclasismo europeo en la construcción de iglesias, palacios y en diversos edificios, bajo la dirección de arquitectos tanto españoles como criollos. El más notable de ellos fue el español Manuel Tolsá, autor de la última fase constructiva de la Catedral de la Ciudad de México, y quien también realizó el edificio del Hospicio de Cabañas, en Guadalajara, y el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, edificio de 3 pisos de imponente monumentalidad y en cuya fachada se alternan columnas clásicas dóricas y corintias. Entre los arquitectos criollos neoclásicos se puede citar a Francisco Eduardo Tresguerras, quien además fue pintor, grabador, escultor y músico. Este artista hizo severas críticas al tradicionalismo y sus manifestaciones ultrabarrocas, porque representaban al colonialismo español. Gracias a su extensa obra, en la que destaca la iglesia del Carmen en Celaya, Guanajuato, el neoclásico se extendió por toda la región del Bajío, donde precisamente había ejercido mayor dominio el barroco novohispano. Sin embargo, todo este desarrollo no estuvo presente en la escultura. Ahí no se presentaron logros significativos ni a finales del siglo XVIII, ni durante el siglo XIX. El neoclásico solamente aportó esculturas en las que se imitaban las formas del arte grecorromano. Uno de los representantes de esta tendencia fue Manuel Vilar, formado en Roma, Italia, en la escuela clásica. Vilar mostró un marcado interés por representar héroes indígenas, como Tlacuicole y la Malinche, además de otros personajes históricos. La pintura, por otro lado, sí gozó de una mayor gloria que la escultura durante el decimonónico, pero hasta su segunda mitad, porque con la independencia de México todas las artes de México se pusieron en pausa. La Escuela de Bellas Artes cerró y todo el mundo se tuvo que dedicar a la guerra y a la posterior reconstrucción del país. Posteriormente, en 1847, la Academia volvió a abrir sus puertas, y uno de los primeros maestros fue el español Pelegrín Clave, quien impulsó en sus enseñanzas la pintura clásica española, a la manera del pintor francés Ingres. Poco tiempo después regresó a México el pintor mexicano Juan Cordero, también académico formado en la Escuela Clásica de Roma. Tanto Clave como Cordero, como José Luis Rodríguez, representaban a la pintura académica de mayor calidad a mediados del siglo XIX. La historia, el folclore, las tradiciones, los monumentos arqueológicos y las bellezas naturales atrajeron a algunos artistas extranjeros que llegaron a México durante el siglo XIX, entre los que destacan Claudio Lunati, Federico Weldeck, Juan Mauricio Rogendas y Daniel Tomás Egerton, la mayoría de los cuales representan escenas costumbristas. Pero el máximo exponente del paisaje en el ambiente durante el siglo XIX fue un mexicano, José María Velasco, quien mediante la profundidad espacial y una gama cromática muy amplia, presenta en su obra la majestuosa belleza del Valle de México y sus alrededores. Velasco introdujo en sus paisajes los temas históricos que abarcan el pasado indígena, la etapa colonial y el progreso moderno del siglo XIX, síntesis con la que llegó a convertirse en el artista representativo del estilo moderno del arte mexicano. En lo referente a las artes gráficas, es importante mencionar los trabajos de litografía realizados en México durante el siglo XIX, por artistas extranjeros que, además de reproducir su propia obra por medio de esta técnica, aprovecharon los dibujos de varios artistas mexicanos para aplicarles la misma técnica y crear una vasta obra litográfica que recreaba el paisaje y las costumbres de México. En esta manifestación artística sobresale el italiano Claudio Lunati, quien instaló su propio taller de litografía a principios del siglo XIX,
publicándose sus primeras litografías en 1826. En el grabado, por otro lado, tenemos al hidrocálido José Guadalupe Posada, quien en un inicio trabajó con el grabador José Trinidad Pedrosa en la edición del periódico El Jicote. Más tarde, Posada instaló su propio taller, en donde produjo una serie de grabados en los que se refleja la forma de vida de la sociedad mexicana de aquel entonces. Posada representó escenas de la vida cotidiana, hechos históricos, imágenes religiosas, temas de crítica política y social, y el tema que distinguiría su obra, la muerte, representada en sus famosas calaveras. Imágenes que, al reflejar el sentido irónico que tiene la muerte en la cultura mexicana, le sirvieron de pretexto para realizar su crítica social y política, con un peculiar humor. La producción de Posadas es muy abundante y ejerció una notable influencia sobre los artistas mexicanos del siglo XX, particularmente en los grandes muralistas posrevolucionarios. Ahora, pasando al siglo XX, hablemos un poco del Porfiriato, que no inició en el 20, pero terminó en el 20, en 1910. Durante el Porfiriato, el arte mexicano adoptó una tendencia marcadamente afrancesada y elitista. Manifiesta principalmente en la arquitectura y la escultura, y con una influencia al estilo Art Nouveau, cuyos ejemplos más representativos en la capital del país son el Centro Mercantil, el Palacio de Bellas Artes y el Edificio de Correos. Al comenzar el siglo XX en México, se inició una nueva organización en todos los ámbitos de la vida nacional. Tras la Revolución de 1910, se hizo necesaria una revaloración de la cultura, que además de cimentar las nuevas tendencias ideológicas y políticas, permitiera iniciar un nuevo camino en la reconstrucción del país, bajo una perspectiva más nacionalista e inclusiva de las clases sociales marginadas durante el Porfiriato. En tal revaloración fue de singular importancia la labor de José Vasconcelos, como promotor del arte que daría a México renombre mundial, el muralismo. Aunque también estuvieron presentes José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman. La revolución y los cambios que de ella partieron fue lo que hizo posible el surgimiento y el esplendor del muralismo. La pintura mural mexicana apareció en un determinado momento histórico, cuando un grupo de artistas con una visión revolucionaria del arte y de la vida social comenzaron a pintar bajo los auspicios del nuevo gobierno. Los muralistas se inspiraron en el arte popular, en los retablos, en los corridos, la alfarería y el arte prehispánico, y lo llevaron a la calle, a los muros, y comenzaron a educar al pueblo, a plasmar la vida nacional y a expresar el sentir de México. Estos constituyeron algunos de los principios del muralismo, de ahí la grandeza de sus obras, la riqueza de las formas y la intensidad de la pintura, logrando así magníficas obras en cuanto a forma y contenido. Los pintores muralistas llevaron a los edificios públicos la historia y la ideología de un nuevo México, que retornaba la riqueza del pasado mediante sus tradiciones, su folclore y los vestigios del México prehispánico. En pocas palabras, se agarraron todos los elementos que pudieron para acercar al pueblo a los grandes momentos de la historia. Los murales más destacados se encuentran en la Ciudad de México, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Agricultura y el Hospital de la Raza. Del mismo modo existen en la ciudad de Guadalajara los murales del Hospicio de Cabañas y los del Palacio de Gobierno. Pero el muralismo no solamente fue una expresión plástica de una ideología determinada o de un mensaje didáctico, sino un movimiento que llegó a rebasar los límites del nacionalismo para crear un lenguaje propio, resultando en la fusión de lo mexicano con lo universal, a través de obras llenas de fuerza y color, entre las que destacan el uso de grandes espacios y la expresividad y dinamismo del trazo. Obras cuya grandeza radica no solamente en el contenido temático, sino en la forma y la belleza, empleada por sus autores para recrear la realidad de un México pictórico, de color y de dinamismo.